Lorena, bueno, preocupantes estas imágenes y un poco obedece lo que habíamos planteado en algún momento, o sea, cómo estaba avanzando la delincuencia en Ecuador, en Colombia, y que tarde o temprano las regiones de frontera aquí en nuestro país también se iban a ver amenazadas, no solamente por los delincuentes que ya hay en el Perú, sino por la influencia de estas bandas que solamente cruzan la frontera y empiezan a actuar aquí. Y lo habíamos dicho, ¿no? Que a veces miremos lo que pasa primero en Europa, luego en nuestros países vecinos, como un espejo de lo que va a pasar acá. Pero acá, ¿qué se hizo? Absolutamente nada, solamente planteamientos de estado de emergencia que no se traducen en ninguna acción concreta. Y estamos viendo ya estos nuevos enfrentamientos entre bandas, control por cupos. Este video, por ejemplo, de estos presuntos gallegos que supuestamente amenazan a motorizados peruanos si cometen algún acto de xenofobia, me recordó tanto a ese video luego de la muerte del candidato Villavicencio en Ecuador, que era igualito, blanco todo, vestidos de negro. Es la misma, parece que operaran de la misma manera o siguen la misma tendencia, no lo sé, pero es casi el mismo accionar. O sea, el tema de las extorsiones, que era muy fuerte en Colombia, era muy fuerte en Ecuador. Empezaron a desatarse guerras entre bandas de delincuentes por el control de los puertos en Ecuador. Terminó, como bien contabas, con la muerte del candidato Villavicencio, y ahora esto lo estamos viendo aquí en nuestro país. Lo que llama la atención es cuál es el rol. Ahí los estamos viendo. O sea, es una imagen muy parecida a la que vimos de estos delincuentes. Incluso recordarás que en otro momento hubo otros delincuentes que salieron todos de blanco diciendo nosotros no tenemos nada que ver. Y me llamó la atención cuando vi el video, porque primero dije, ay, debe ser un video pasado. Estos videos que utiliza para que te empiecen a llegar en cadena. Pero luego ves la portada del diario y dices, ok, esta es una cosa diferente. O sea, sí son gente que se toma el tiempo, sea mentira o sea verdad, pero no nos vamos a poner a discernir sobre la veracidad del mismo, porque lo concreto es que hay personas con armas que están haciendo estos videos, que están generando temor y zozobra, y se traduce en todos estos empresarios, en todas estas personas, en todos estos colegios que de pronto han tenido que cerrar porque los están amenazando con extorsionarlos. Exacto, y ojo, que esa situación de las extorsiones a los colegios y las amenazas en los colegios había comenzado ya hace unos meses en Ecuador. Recordar que muchos planteles tenían vigilancia incluso del ejército de militares porque sufrían extorsiones, porque incluso delincuentes habían entrado a los colegios para atacar a los mismos estudiantes, para atacar a profesores. Y era una situación que nosotros mirábamos y decíamos, hay que ponernos alerta porque eso puede ocurrir aquí, pero aparentemente llama la atención. A ninguna autoridad esto le despertó curiosidad, y me estoy refiriendo a las autoridades, desde las autoridades regionales hasta las personas que están en el Congreso, hasta los congresistas, hasta el gobierno. O sea, nadie dice nada. O sea, para todos ellos esto es como si estuviese ocurriendo en otro país. Y está ocurriendo en el Perú y claro, se indignan y hacen pequeños pronunciamientos, pero concretamente no hay un plan organizado de todos los niveles, porque esto no solo pasa por declarar estados de emergencia, no solo pasa porque la policía patrulle más o el serenazgo patrulle más, sino porque luego, al ser detenidas estas personas, tengan un proceso rápido, sean o retenidas o expulsadas, pero que haya realmente una justicia, un sistema de inteligencia que evite que estas mafias estén operando. Porque claro, empiezan también los conspiparanoicos y dicen, no, estas son cortinas de humo, esto lo está haciendo el gobierno, porque lo que quiere es controlarte, quiere que sientas temor. Entonces, esto es toda una campaña orquestada para que sientas pánico. ¿No se dan cuenta que todos los días hay empresarios que cierran sus negocios, que quiebran, que los matan? No es mentira, no es ninguna cortina de humo. O sea, todas las personas están sufriendo extorsiones todos los días, grandes comerciantes y pequeños comerciantes, todos. Pero veíamos una señora que vendía caramelos, que le extorsionaban, o sea, una situación de terror. Así es, y precisamente vamos a recordarles nuestra pregunta, que pueden verla en el QR. ¿Cree que está funcionando la estrategia contra la criminalidad extranjera? Yo diría contra la criminalidad en conjunto, porque no puedes discernir uno de otro, porque prácticamente actúan de la misma manera, pero ¿está funcionando esa estrategia contra la criminalidad extranjera? O sea, ¿realmente funciona? Recordemos que hubo ese anuncio de un toque de queda, de un estado de emergencia, que varios distritos iban a sumar ese toque de queda, hubo algunos comerciantes que se opusieron al toque de queda, hubo toda una controversia. Vimos esos operativos policiales, recuerdo, en la avenida Arequipa, interviniendo a la gente. Bueno, ¿esto sirvió de algo? Aparentemente no. Es que al final te quedas en eso, en cuestionar a la gente que sale a celebrar, que sale a festejar. Había un concierto en Halloween en el Cercado de Lima y decían, no, tiene que acabar antes de la medianoche porque hay toque de queda. Ese no es el punto. Las bandas extranjeras no son parte de los que van a la fiesta, los que van al tono y a las 12 de la noche se convierten en calabazas y tienen que regresar a su casa. No, así es otro plan al que teníamos que apuntar y nadie apunta al mismo. Así es, los extorsionadores operan y atacan a la gente con granadas, con bombas molotov, a cualquier hora
hora del día, o sea, a las 8 de la noche, a las 7, a las 2 de la tarde. Matan gente a cualquier hora del día. O sea, no es un tema de que tú creas de que en la madrugada entre 12 de la noche y las 6 de la mañana hay una alta incidencia de crimen. No es así. Porque cuando además pides la estadística, porque si tú has hecho una política así, es porque la información te daba esos datos, que había mayor incidencia criminal en esas horas. Pero concretamente no hay estadística. Tú la pides y balbucean, no tienen claro la información. Y lo que estamos viendo es que no se está combatiendo a las bandas extranjeras, siguen llegando, se empiezan a pelear con bandas peruanas o con gente que trabaja bien, pero que no quiere pagar cupos y quieren sacarlas de la zona. En todo caso, ¿qué hacer? ¿Hay algún país que tiene alguna estrategia que les esté funcionando más o menos? En realidad, todo parte realmente de un principio de respeto a la autoridad. Si tú no respetas a la autoridad, no respetas a tus autoridades, las medidas que tú apliques no van a funcionar de nada. A lo que me refiero con el respeto a la autoridad es que respetes en este caso al policía. Pero si tú tienes en la calle a mucha gente que lo pecha al policía, lo empuja, que me vas a detener o a ver, méteme un disparo, cualquier estrategia que apliques no va a funcionar. Esto va de la mano con un sistema penitenciario, un sistema judicial, porque no consigues de nada deteniendo a estas personas, los metes en una cárcel, en una celda, pero en un marco legal pueden salir después de 24 horas, pueden salir después de 12 horas, y las mismas personas que los denuncian obviamente tienen miedo de denunciarlos, porque tú no vas a denunciar, un comerciante no va a denunciar al que lo extorsiona, que sabe que vive a 2 cuadras de su casa. Claro. Sabe que vive a 2 cuadras, sabe en dónde vive él, sabe a qué colegio van sus hijos, sabe qué lugares frecuenta. O sea, dice, bueno, yo lo denuncio, se lo van a llevar y después de 12 horas va a regresar y me va a agarrar a balazos o me va a quemar la casa, va a atacar a mis hijos. Entonces, agarras y no denuncias. Y lo vemos que en Ecuador la situación es crítica, incluso han militarizado, denominaron como terrorismo urbano a estas bandas criminales organizadas y no ha habido mayores resultados. Siguen las pugnas en las cárceles, siguen los problemas con los enfrentamientos. En Chile también están con sus propios problemas con la inseguridad, con bandas extranjeras peruanas, en algunos casos también. Así, bandas peruanas no solamente en Chile, en Argentina. Recordarás el caso de este narcotraficante que era uno de los más buscados, más peligrosos, que fue expulsado y desde aquí seguía operando una red de narcotráfico en Argentina. Pero se han encontrado también bandas extranjeras que no han podido entrar a algunos países porque se han encontrado la resistencia de los delincuentes de esos países y han desatado guerras, como en el caso de Ecuador. Hola, no olvides suscribirte al canal de Latina Noticias y compartir nuestro contenido. Tenemos mucho más para ti.